Luego viene la segunda etapa, que va de 1836 a 1848, y en esta etapa lo que vamos a ver son las dificultades internas por integrarse como nación, dificultades que la llevan a tener grandes presiones externas que culminan con la invasión norteamericana. O sea que también es un periodo muy definido, creo yo, y por eso es que lo he dividido así. El tercero va de 1848 a 1861. Entonces, seguimos con esta precariedad política, económica de México, pero después de la guerra con Estados Unidos, Europa empieza a temer que realmente México sea absorbido por Estados Unidos y que por lo tanto puedan perder sus intereses, sobre todo económicos, ante Estados Unidos. Este periodo también, creo yo, está muy definido entre el fin de la guerra con Estados Unidos al inicio de la intervención europea. Luego viene el periodo central, la importancia de Europa en México, que va de 1861 a 1867, y en ese momento es realmente el dilema de México: ¿va a ser república o va a ser monarquía? Cuando les hable con un poco más de detalle de los periodos anteriores, entenderán el porqué de este dilema. Y finalmente, el último va de 1867 a 1884 y es la reconstrucción de la República con Juárez, Lerdo, Iglesias y Matías Romero y todas estas grandes personalidades de nuestra historia, y finalmente Porfirio Díaz, en que lo que prevalece de momento es el rompimiento total con Europa debido a la intervención, y luego la búsqueda de nuevo de establecer relaciones con Europa, de nuevo por el miedo a Estados Unidos, que está queriendo no invadir ya México, pero controlar totalmente el mercado mexicano. Estas son pues las 5 etapas. Voy a ver qué tanto tiempo me da para hablarles de todas, pero me voy a centrar en las 3 primeras, en las primeras, para que entiendan el desarrollo histórico. Bueno, ustedes saben que cuando nació México, nació con una serie de problemas, muchos de los cuales seguimos arrastrando hoy en día, desafortunadamente. Quizá el primer problema por el que nació México fue el desencuentro entre las élites políticas, y este desencuentro va a desembocar en la inestabilidad que caracterizaría al México independiente, como le llamaron, al México de la anarquía, al México de Santana. Han puesto muchos títulos, y que finalmente, después de la guerra con Estados Unidos, después de la intervención, pues la idea es: hay que consolidar el Estado mexicano, y el que lo logra es Porfirio Díaz. El que trata de hacerlo es Juárez, pero no puede, y finalmente el que lo logra es. Entonces, ese problema central va a ser esta inestabilidad política, esta guerra tan larga de independencia, de todos contra todos, que va a hacer que el país nazca muy desencontrado. Otro problema que también sigue siendo bastante real: México nace endeudado.
Eso lo tenemos que tener muy claro. Nace endeudado y no tiene de dónde sacar dinero, porque los acreedores, básicamente hispanos peninsulares, se han ido a España durante la guerra, se han llevado sus dineros, y los pocos que quedan aquí le prometen a Iturbide apoyarlo con dinero, pero cuando Iturbide asume el poder y se dan cuenta que Iturbide no les regresa ni el interés, también lo abandona. Entonces, México es endeudado y sin quien le preste dinero. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Es endrogarse, primero con el exterior, con Londres, básicamente. Desde ese momento se marca la presencia de Inglaterra en México debido a la importancia de la deuda. Y luego también con estos acreedores que Iturbide había pedido que le apoyaran, les había dicho que iba a reconocer la deuda colonial. Y al reconocer la deuda colonial, o sea, todo lo que estos acreedores habían prestado al gobierno de España, pues se quedan, pero luego se lo piden. Y ahora nos tienes que y entonces ese es otro de los problemas que veremos luego cómo se va armando. Pero, entonces, precariedad política, desencuentro, finanzas, arcas vacías. Y lo que más mal le hizo a México también es que España no estuvo dispuesta a reconocer su independencia. Eso fue fatal para México. Fue fatal para México. No es que no estuviera dispuesta nada más México, no estuvo dispuesta a aceptar la independencia de ninguna colonia. ¿Y por qué tuvo tanto? Porque en Europa tenía mucha fuerza el absolutismo, el legitimismo, y por lo tanto, al no tener el reconocimiento de España, ninguna de las otras potencias se lo dio más que Inglaterra. La única que le dio el reconocimiento fue Inglaterra, y ya veremos después por qué. Pero este no reconocimiento de España y esta idea de que España iba a reconquistar porque tenían ocupado San Juan de Ulúa y bombardeaban Veracruz desde San Juan de Ulúa, hizo que hubiera un desencuentro que ya venía desde la guerra o desde antes entre los españoles europeos, que les llamaban, y los españoles americanos, que eran los criollos, lo que realmente contribuyó a que no se consolidara un sentimiento de identidad nacional. Finalmente, este desencuentro en cuanto a si eran europeos o eran americanos, si eran de origen criollo o inclusive indígena, llevó a que el país no cuajase como nación. Y esto tuvo mucho, una de mis teorías, en las que pueden disputar con otros, es que España tiene mucha culpa de ello.